Hola, un saludo cariñoso para todos los que están nuevamente con nosotros en este webinar que el seminario Martin Butzer ofrece para todos aquellos que están interesados en la educación teológica, pero la educación teológica conectada con lo que es el trabajo, el servicio a Dios a través de su iglesia, a través de las misiones, a través del servicio a otros. Es un privilegio volver a encontrarnos después de algún tiempo. Vamos a ir retomando este espacio de conversación, de reflexión sobre este punto de contacto entre el quehacer teológico, el aprendizaje, el conocimiento de Dios y al mismo tiempo la misión de Dios. Y para abrir me gustaría leer un versículo que aparece en la Escritura y considerando a nuestro invitado en este día, eh, hay un pasaje acá en Romanos capítulo 10, el versículo 15, que nos hace una tremenda pregunta y nos invita a reflexionar en torno a nuestro compromiso con la palabra de Dios, el Evangelio, el contenido, pero también la proclamación y la diseminación de la semilla del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay un reconocimiento, ¿verdad?, a quienes se dedican a compartir la palabra del Señor en los distintos contextos, a los espacios y lugares que Dios los ha llamado. Y en ese sentido, recordando el libro de Mateo también, capítulo 28, del 18 al 20, cada cristiano es un misionero en el lugar donde está. Algunos van de misiones a distintas partes del mundo, también se mueven a sus propias regiones, en este caso América Latina, pero también los cristianos dan testimonio de su Señor ahí donde están, en sus trabajos, en sus universidades, en su empresa. Y, y ha sido esta última semana bien interesante. En realidad tuve la oportunidad de estar en Comiban, la cooperación iberoamericana de misiones, conversando, viendo y escuchando qué es lo que Dios está haciendo en Iberoamérica, España, con los cristianos, bien digo, en España, en Estados Unidos y en América Latina. Y bueno, estamos nosotros también muy interesados como seminario en, en movernos, ¿no?, en esa dirección. No estamos pensando simplemente en formar personas o estudiantes que guardan conocimiento, que leen libros, que escriben ensayos, sino cómo todo esto ayuda y sirve para los propósitos de Dios. De hecho, el año pasado por ahí tuve la oportunidad de estar en Argentina entrevistando a uno de nuestros estudiantes y está por ahí el reel en Instagram, en Buenos Aires, de hecho. Pero en este viaje a Panamá, en Comibam, también tuve la oportunidad de encontrarme con otros estudiantes del seminario. Uno de ellos era Giovanna, que acabamos también de subir un reel de ella en nuestras plataformas. Ella está en las montañas de Ayacucho, en Perú. Tuve la oportunidad de estar allá arriba, en la cordillera, y la vi, la saludé y pude sacarle por ahí una pequeña entrevista sobre su experiencia estudiando, comenzando sus estudios en el seminario. Un pastor también de Brasil que está plantando iglesias en Panamá. También nos vimos y nos saludamos y conversamos un poco de cómo ha sido su trabajo, ¿no?, en el campo. Y hoy tenemos también otro invitado que es estudiante nuestro, que está en un país también desafiante, ¿sí?, por las condiciones que tiene,
y él está trabajando ahí en Haití y está con nosotros en esta noche. Él es nuestro invitado para estar hablando sobre teología y misión. Su nombre es Esteban, y Esteban, me gustaría darte la bienvenida a este webinar en esta noche para que podamos ir conversando acerca de tu experiencia en los estudios teológicos y también lo que estás haciendo en términos de misiones ahí en Haití. Entonces, Esteban, bienvenido a este webinar. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo compartiendo esta instancia y espero de todo corazón que sea una conversación amena y que en todo también podamos glorificar al Señor. Sí, es probable que tengamos algunos problemas, ya, otra vez, Esteban está en Haití y a veces el internet no es igual en todas partes, ¿ya? O puede ser allá o puede ser acá, pero estas cosas acontecen. Así que para quienes están siguiendo nuestra transmisión, vamos a pedir ahí paciencia, ¿no? Si eventualmente alguien se congela, ¿ok? Querido Esteban, bueno, Esteban, como acabamos de mencionar, es estudiante de nuestro seminario y para mí es un estudiante especial porque en el fondo está en un país complicado, ¿ya? Y sin embargo hace su esfuerzo y está cada semana, está estudiando la licenciatura en teología. Y quisiéramos, Esteban, escuchar de ti cómo ha sido este, este, esta experiencia, digamos, viendo la formación teológica de una manera más formal, ¿no? Porque uno en las misiones toma cursos, a veces se involucra en ciertas organizaciones misioneras que te dan ciertos talleres, preparación, pero ¿de qué manera crees tú que tus estudios teológicos han contribuido a tu formación y el trabajo que estás realizando ahí en Haití? Bueno, buena pregunta. La verdad es que han sido 3 años, casi 3 años, geniales para mí, la verdad, porque ha sido un momento en nuestra vida, y digo nuestra vida porque me refiero a toda mi familia, en que lo que hacemos realmente ha tomado cuerpo. Tú me preguntabas qué ha significado, digamos, los estudios teológicos para el ministerio, y básicamente estar profundizando en la palabra de Dios, conocer más a nuestro amado Dios, significa también tener una visión más clara, más precisa de los propósitos de Dios para este mundo, para su iglesia, y también cómo llevar a cabo y cómo llevar adelante la misión de Él, finalmente, porque es la misión que le pertenece a Él, es el deseo de Él que le conozcan. Así que, en general, la verdad ha sido una tremenda experiencia y también me ha motivado mucho a profundizar cada vez más, porque a veces yo creo que estas instancias te llevan a reflexionar la importancia de profundizar y meditar en la palabra de Dios, eh, digamos, asimilando y buscando en su presencia y en la verdad de lo que está revelado en su palabra cada vez más. Entonces, eso es un desafío, es algo permanente que uno tiene que hacer. Y el seminario me ha motivado, me ha empujado cada vez más a profundizar en las escrituras. Excelente, Esteban, qué bueno escuchar eso, ¿no? Que en el fondo hay un antes y un después, cuando uno se prepara, ¿no? Y está conociendo a Dios, su carácter, sus obras, la salvación, y tiene, podríamos decir, más certeza respecto de lo que está haciendo y el valor que tiene. En ese sentido, Esteban, ¿tú podrías profundizar un poquito más? Mencionaste esto de ir conociendo los propósitos de Dios. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido lo estás diciendo? Ver la centralidad del deseo de Dios de manifestar su gloria.
Siempre recuerdo el libro que nos hicieron leer en el seminario, la misión de Dios, de Christopher Wright. Para mí realmente ese fue uno de los libros que ha marcado mi vida, porque claro, como él lo plantea, no es qué recursos tengo yo en la Biblia para justificar la obra misionera, sino es al contrario, todo, digamos que la Biblia tiene un fundamento misional, es decir, cómo Dios desde un principio, no solamente desde la gran comisión, digamos, en Mateo 28, era el deseo de que el mundo le conociera y su gloria se manifestara en todas las naciones. Así que creo que ese pilar tremendo, ese pilar fundamental acerca de las misiones es necesario conocerlo, entenderlo profundamente, porque también le da fuerza, vigor a la obra eh, misionera, a la obra evangelizadora y al ser testigo de Cristo en todo lugar. Excelente. Hasta cierto punto, digamos que estás hablando de una comprensión más profunda Exacto. sobre lo que Dios se ha propuesto, ¿no? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Estás haciendo alusión un poco a esa historia redentora. En ese sentido, ¿cómo era tu visión antes de entrar al seminario? En cuanto a apropiarte, ¿no?, de estas verdades en relación al trabajo de Dios en medio nuestro. ¿Podrías hablarnos un poquito? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Hay una diferencia? ¿Hay una inflexión respecto de las convicciones que tienes ahora y de lo que estás haciendo en Haití? Bueno, haciendo memoria, yo creo que había obviamente una convicción, por algo, digamos, estamos acá, de venir a compartir el Evangelio, de venir a compartir a Cristo a otro lugar, en este caso Haití. Esa convicción siempre ha estado. Pero la gran diferencia, lo diría como tú lo compartiste ahora, es la profundidad que significa entender la historia de Dios, digamos, desde la creación, desde que Él creó todo lo que conocemos, nos creó a nosotros con un propósito, que era adorarlo a Él, relacionarnos con Él, lo que ocurre con la caída, lo que ocurre con el pecado, y luego su obra redentora, como esta tiene un impacto tremendo en nuestra vida, y digamos, somos parte de la historia que Él ha estado guiando y dirigiendo a lo largo de la historia del ser humano. Así que básicamente esa es la gran diferencia que yo veo en este tiempo, cómo lo concebía antes, la convicción de compartir a Cristo y el Evangelio, pero ahora con una profundidad mucho mayor y entenderlo no solamente, como comenté hace un rato también, de Mateo 28 en adelante, sino desde Génesis 1. Excelente, Esteban, muchísimas gracias. Entonces, podríamos decir que están enfocados en estos estudios de conocer a Dios. Nos lleva definitivamente a tener una convicción más profunda, ¿no?, acerca de quiénes Sin duda. somos, quiénes son los demás, quién es Dios y lo Uh-huh. que estamos haciendo, ¿no? Sí. Oye, y en relación a esto que tú nos estás comentando, vamos a ir a una cuestión más práctica. Ya dijiste que tienes como 3 años en el seminario, ya estás terminando el proceso, estás cerca de terminar el proceso. Pero Espero estar cerca. sí, esperemos que no se alargue el tiempo. Exacto, sí. Pero en términos más concretos, ¿cuáles son las materias que en este caso han sido, digamos, provechosas en el contexto en el que tú estás? ¿Cuáles han sido esas materias que ya se vuelven herramientas en el quehacer, ¿no? De pronto sería interesante porque muchas veces la gente escucha sobre el seminario y como que es para gente que en realidad tiene un interés en cuestiones más abstractas, pero ¿cuáles son esas 2 o 3 materias que tú dices, no, esto tiene que ver con el trabajo del día a día?
esto me ha servido para, no sé, por ejemplo, comunicar mejor la palabra de Dios, en fin. ¿Cuáles serían esas tres materias, dos, tres materias que tú podrías identificar? Sí, bueno, una creo que ya la mencioné, es teología de la misión. ¿Ok? Teología de la misión. Esa Eso ha lo sido tomaste clave con por el todo lo que ya hemos conversado. eso lo tomaste con el doctor, el profesor Carlos del Pino, ¿no? Sí, sí, Lo acabo de ver excelente también, maestro. estaba ahí en Panamá, entre paréntesis, un profesor comprometido con la misión. Nuestro profesor está en Sí, España, de hecho, hace muchos años, a punto de terminar ya su ciclo ahí en España, y también aprovecho de darte saludos de él, te envío saludos a todos los estudiantes. buenísimo. Bueno, no solo que es el contenido en sí mismo, tú nombraste ahora al profesor y realmente él es un apasionado por el Señor y la enseñanza. Todo lo que él transmite lo ha comprendido, digamos, el Señor le ha revelado, le ha mostrado y él ha sido minucioso también en comprenderlo y en enseñarlo. Así que tremendo profesor, un hombre de Dios que ama la misión de Dios y la quiere transmitir. Así que esa es una de las asignaturas que me ha marcado. La segunda asignatura, digamos, provechosa en términos prácticos, ha sido la predicación expositiva. Esa la tuve contigo. Eh, y realmente ha sido muy bueno porque he tenido varias instancias en el trabajo que hacemos acá de compartir en la iglesia local. Entonces yo podría decir que la forma en la que predico actualmente no es la misma en la que lo hacía antes. Debo reconocer que en varios momentos puedo ser muy disperso. Siempre tengo que, digamos, como eh, reconducirme, pero la verdad es que predicación expositiva ha sido muy buena porque las herramientas que entrega acerca de la predicación han sido geniales, muy prácticas, para, digamos, poder comunicar la palabra de Dios de forma clara. Así que ha sido genial. Y agregaría una tercera, que es filosofía. Esta filosofía 1 y 2, pero la englobaría en una sola. Y siempre he tenido como una atracción, una inclinación por el mundo filosófico, el quehacer filosófico, y me gusta mucho, y eso también me ha llevado a pensar justamente en el área en la que actualmente me desenvuelvo, porque no solo en la iglesia local, como mencionaba, sino en el área de la educación, educación en general. Y la verdad es que hay que, también se piensa filosóficamente, sobre todo desde los principios eh, bíblicos, desde los principios cristianos, desde una como visión bíblica, tú puedes y debes pensar la educación. Por lo tanto, esta asignatura me ha ayudado mucho a ver cómo hacerlo dentro del marco eh, bíblico y cristocéntrico, digamos. Así que esas tres, teología bíblica, predicación expositiva y filosofía. Sí, Excelente, muchísimas gracias ahí. Filosofía con el doctor Saúl Rodríguez de México. sí, Eh, también. Oye, aprovechando, vamos a hacer un alto acá para informarle a la gente que está viendo este webinar que puede estudiar desde cualquier rincón de América Latina, ¿no? Para no decir Iberoamérica todavía, hay algunos horarios que son complicados. De hecho, el profesor Carlos del Pino, el doctor Carlos del Pino que acabamos de mencionar, de pronto tiene que hacer clase a las 12, 1 de la mañana. Pero estamos viendo posibilidades también de Martin Butzer en otros puntos de la región y también de Iberoamérica. Bien, dicho esto, bueno, muchas gracias ahí por la mención al profesor de predicación expositiva. Qué bueno, en realidad esa es una pasión mía. Como sabes, es hermenéutica, historia de la iglesia y predicación expositiva, homilética. Y sí, tenemos la convicción que los estudiantes que vienen al seminario tienen que estar bien preparados para ser fieles a la escritura, tener ese punto de contacto con la realidad y también ser claros en la manera de comunicar la palabra del Señor. Y queremos que todos los que pasen por acá sean buenos maestros y buenos predicadores, ¿no? Donde Dios les llame a hacer esto. Así que qué bueno escuchar esos Sí, comentarios.
sobre los profesores y las materias. Muchas gracias. Oye, por cierto, hay gente que nos está viendo de otros lugares, de otros países, y claro, dicen, oye, este webinar está en Chile, pero queremos decir que pueden estudiar desde Colombia, Ecuador, República Dominicana, México, Venezuela, y estamos aquí contigo desde Haití. Y también me gustaría preguntarte, Esteban, ¿cómo ha sido esta experiencia en cuanto al modelo? Porque se estudia 2 veces a la semana, más 2 fines de semana intensivos cuando alguien va a hacer la licenciatura. Pero ¿cómo ha sido esta interacción con tus compañeros, verdad? ¿Cómo ha sido el tema del modelo este que te permite hacer tu licenciatura online? El modelo, la verdad es que es excelente para aquellos que están a distancia, y que es mi caso. Eh, cuando, cuando en este caso, cuando empecé a tener esta inquietud de formalizar estudios teológicos, en un comienzo estuve observando algunos lugares acá, pero era bien complejo porque obviamente la base es el francés en cuanto a los estudios y eso me tomaba mucho más tiempo, digamos. Eh, pero el hecho que sea a distancia facilita, digamos, para realidades como las mías. Ahora, otro punto muy bueno que yo considero que tiene el seminario es el orden que tiene. El orden, las plataformas, la comunicación, realmente muy académico. Yo he hecho en otras ocasiones cursos online y nunca había visto desde mi estudio en la universidad como profesor, no recuerdo haber visto en ese lapso ese orden tan profesional y académico que a distancia es muy necesario. Y aquí hablo como profesor porque hay ventajas de hacerlo presencial. De hecho, si yo tuviera la posibilidad de escoger, me gustaría mucho presencial por mi manera de aprender y relacionarme. Pero claro, al estar lejos y no tener la posibilidad, me siento muy satisfecho con el seminario porque, a pesar de que no sea presencial, el orden que tiene, el sistema, la organización, la coordinación, la exigencia, el modelo educativo es muy bueno para poder dar continuidad a distancia. A veces cuando uno está a distancia es como que se pierde un poco eso, la falta de motivación, la exigencia, y uno podría tener como más posibilidades de desertar. Yo creo que en el seminario eso sucede muy poco y eso lo permite el modelo, la gracia de Dios que les ha dado, sin duda, para hacerlo de forma muy profesional, académica, de gran exigencia y sobre todo con un corazón apasionado por Dios y entendiendo que esto es para poder servir a la iglesia, para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. ¿Sí? Muchas gracias, Esteban. Gracias por comentar esto. Ese feedback es importante. De hecho, también la gente tiene que saber que una vez terminados los cursos se evalúan los profesores. Hemos también ido implementando ciertas herramientas para ir mejorando y siempre estamos revisando todo nuestro sistema, ¿no? Para ofrecer a la gente una experiencia académica buena, de calidad, pero también, como decías tú, centrada en el Evangelio, en la Iglesia de Cristo y en su obra. ¿Ya? Esa es nuestra motivación. Bien. Oye, Esteban, ahora permíteme llevarte a otro momento. ¿Ya? Debo decir que yo conocí a Esteban cuando era un muchacho. Hoy día ya estamos más viejos, pero Sí, efectivamente lo conocí. Esteban probablemente tenía 17 años, de hecho andabas con ropa escolar me acuerdo, sí. y pasaron muchos años. Sí, sí. Y Esteban ya a esa edad, igual que yo, 17 años, andábamos en búsqueda de servir al Señor más allá de las fronteras de nuestro país. De hecho, nos encontramos, no sé si fue en aquel momento o no, pero hicimos un evento en una sede por acá en Providencia, en Santiago, de un ministerio que trabaja con el mundo universitario, CRU, que también ha hecho un tremendo aporte a la Iglesia del Señor en América Latina y el mundo.
y en esa época estaba trabajando ahí, hicimos una reunión, ¿recuerdas? Sí, Eh, y hablamos sobre la necesidad de poder ir a Haití, ¿ya? En aquella época eran simplemente deseos. Y también había un deseo, pero había un deseo genuino de algunos, ¿no? De involucrarse efectivamente en la misión, que no era fácil. O sea, salir a Haití, ¿no? Hace 25 años atrás, 30 años atrás, nunca ha sido fácil. Es uno de los países más pobres de la región, con más dificultades, con más violencia. Y en algún minuto, el año 2022, se dio a conocer una noticia de un misionero que estaba en Haití y que había sido secuestrado junto a su hija. Las noticias al principio eran así. Eh, y en realidad cuando yo escuché la noticia o supe eso, parece que estaba en Brasil en esa época, me dio mucha pena, ¿no? Porque nos conocimos ahí un poco, un rato a la pasada, estábamos los dos comprometidos con las misiones, yo estaba trabajando acá en Chile, tú estabas pensando en ir a Haití, pero ¿cómo fue esto? Es parte de las cosas que tienen que acontecer. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue un poco esa experiencia ya de años de distancia? Para que también la gente sepa, los que se involucran en misiones, que estas son posibilidades, ¿no? El hecho de ir a compartir el Evangelio, pero también correr riesgos. claro. Bueno, sí, partiendo de lo que tú dijiste, de ese encuentro que tuvimos en ese ministerio estudiantil universitario, fue de hecho en esa época donde hubo un tiempo clave en que Dios, por diferentes razones y circunstancias, me fue guiando a mirar con más atención a Haití. Fue justo en ese tiempo, fíjate, ahí me hiciste recordar eso. Mira, Sí. Y bueno, después de todos esos años, eso fue más o menos entre los 17 y 18 años, yo llegué a Haití a los 28. Fue mi primer viaje. wow, pasaron 10 años entonces. Mira, De ese momento sí, 10 años, imagínate. Entonces, llego a los 28, un viaje exploratorio. Eh, Fue justo ahí también que conocí a mi esposa. Llegué a un orfanato que me recomendaron, fue el contacto que hice, digamos, el enlace para poder llegar acá. Y mi esposa estaba ahí. Eh, bueno, en ese tiempo no era mi esposa. Ya el segundo viaje exploratorio también, con los objetivos para tantear un poco más la tierra y el área en la que me dedico, me enfoco, que es el área de educación. Y ya el tercer viaje fue para establecerme, casado y con mi familia. Y eso fue a fines del 2019. Así que bueno, comenzamos ahí el ministerio, mi esposa, ella estaba en otra localidad de Haití, en una provincia, y cuando nos casamos nos venimos a la capital, Puerto Príncipe. Acá en un principio estuvimos colaborando un poco con un orfanato, en la experiencia que mi esposa tenía y también yo tenía el trabajo con niños en Chile, y estuvimos colaborando en un orfanato que necesitaba un poquito de ayuda en cuanto a la organización y la administración. Después de eso ya nos enfocamos, digamos, a lo que entendíamos nosotros que era nuestra vocación, misiones y educación, y nos establecimos en una localidad. Y estuvimos un buen tiempo ahí. Yo diría que a los 2 años más o menos, casi completando los 2 años, fue que ocurrió esto que tú comentas, lo del secuestro. Y, y fue en ese momento cuando me tocaba ir a una comunidad un poquito más retirada de ahí y salí con mi hija. Salimos en el auto, estaba una media hora. Pero cuando salgo a las 2 cuadras de la casa, nos aguardan dos jóvenes, le permiten a ella, por petición mía, irse. Ella logró llegar a la casa y todo, pero me toman a mí durante 13 días secuestrado, como ya muchos deben conocer por las noticias. Ahora tú hablabas sobre el tema de los riesgos. Claro, en un país como Haití, en este aspecto, me gustaría aclarar que a diferencia de países, digamos, como el Medio Oriente, donde hay una persecución religiosa, o sea, hay una persecución por declarar tu fe en Cristo,
digamos, ese es motivo para meterte en la cárcel o matarte. En este caso, Haití está viviendo un desorden social muy fuerte. Y en este caso el secuestro que sufro no fue a causa de mi fe por creer en Cristo, sino por un asunto de las gangs, de las bandas, digamos, cómo fueron creciendo, 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 y era su método para, digamos, hacerse de recursos. Pero obviamente en el ejercicio, en el oficio de las misiones transculturales, de compartir de la fe, de llevar el Evangelio, en un país frágil como actualmente es Haití, son los riesgos que uno puede tener. Y sin duda, el compartir la fe, tengo esa convicción de que en todo lugar donde uno comparta la fe está el riesgo siempre de sufrir algún tipo de consecuencia. En este caso mío, la inseguridad social produjo un secuestro. En el Medio Oriente puede ser la vida, o en el Occidente puede ser el desprecio social, pero finalmente creo que hay que tener la convicción de que vale la pena de compartir a Cristo al mundo. Claro, ahora, si bien dices tú que no fuiste secuestrado a causa de tu fe, estás ahí por tu fe. En Sí, el fondo estás compartiendo tu fe y ese es tu trabajo, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor aunque podríamos hacer distinciones respecto del martirio o la gente que sufre en el Medio Oriente, con ciertos casos que son distintos, ¿verdad? Tú estás ahí porque te propusiste ir a compartir el Evangelio con ellos y fuiste, digamos, sufriste esta situación. Entonces, también decir sí, eso. O sea, yo entiendo que de pronto uno quiera separar, pero tu fe te lleva allá, te lleva a servir a ese pueblo, a esos niños, a exacto. esa gente, a esa realidad. Y bueno, así es. Debe haber sido muy dramático, ¿no? En los primeros instantes, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Qué pensaste? Porque nos estás comentando, estabas casado, tienes hijos. Ahí parece que hay Sí, ruido ambiente allá, hay ruido por fuera ya de Haití. sí, que estoy cerca de la calle principal y claro, acá las motos van y vienen, así Ok, que probablemente haya sido eso. ok. Si escuchan de nuevo ese sonido, que pasa una moto. Ok. Eh, Bien, yo creo que sí, fue un momento difícil, fue un momento tenso. A mí siempre me gusta compartir esta parte, digamos, contextualizando un poco, porque pienso que como Dios es soberano y, y Él sabe, digamos, qué, qué lugar es para cada uno, el hecho de que Dios me haya impulsado y empujado para, digamos, de buena forma, con su gracia, con su dirección, con su claridad, para venir a Haití, eh, tenía un propósito. Dios da dones, da habilidades, da pasiones también, da vocación, y, y eso, y eso es tremendo. ¿Y por qué cuento esto? Yo creo que hay un aspecto que a lo mejor en cada uno lo vive de forma diferente. El tema de la injusticia, soy una de las personas que a veces me hierve la sangre en muchos momentos cuando te enfrentas a situaciones de injusticia, a un mundo de injusticia y cosas así. Entonces, debo reconocer que en esa área hay como Dios ha estado formando mucho y santificándome mucho en esa área. Y justamente es aquí, lo cuento porque esto es una aplicación práctica de lo que produce el Evangelio en uno, porque finalmente el Evangelio también va renovando nuestra mente. Eso es lo que dice Romanos 12, la importancia de renovar nuestra mente. Y al renovar nuestra mente, entonces ya no hacemos a la manera que lo hacíamos habitualmente, a la manera del mundo, sino lo hacemos a la manera de Dios. Y cuando Dios nos habla de los enemigos, Él nos dice que oremos por ellos. Eh, o sea, dice que si nos obligan a llevar algo por un tramo, entonces llevémoslo mucho más. En fin, cuando dice que si nos maldicen, que los bendigamos. Entonces, el punto es que a la manera de Dios es diferente.
Entonces Haití está viviendo, para ir al punto, Haití está viviendo una situación crítica, sobre todo por estas injusticias, la maldad, la inseguridad, la muerte, las bandas van creciendo, hay mucha gente inocente muriendo, la corrupción en aumento, etc. Y eso, en lo personal, humanamente, te va inquietando. Entonces, antes de sufrir el secuestro, en tiempos de devocional con Dios, Él también, junto a mi familia, junto a mi esposa, nos impulsa a estar orando por los bandidos. Imagínate, eso fue una primera confrontación, porque, claro, dice, misionero tiene todo resuelto, ¿no? El misionero es, digamos, está, digamos, a otro nivel espiritual. Obviamente eso no es así, pero también el misionero está siendo santificado. Y en esa área, semanas antes del secuestro, Dios nos guía a mi esposa y a mí a orar intencionalmente, específicamente por las bandas. Mira, ¿cómo voy a estar orando yo por las bandas, por estas personas que producen tanto sufrimiento, etcétera, etcétera? Y justo Dios permite en su soberanía que ocurra esto, y por aquellos que en algún momento yo deseé, digamos, que cayera toda la justicia divina, con una mano aplastante sobre ellos, siendo lo más sincero posible, Dios me pide que ore por ellos. Y además no solo eso, sino que me lleva a su zona, a su casa. Entonces eso fue bien confrontativo para mí. Y, y lo cuento porque, como comencé diciendo, cuando se hace a la manera de Dios, cuando se hace según los principios de Dios, el resultado es diferente. Cuando me abordan estos chicos, yo esto me lo recuerdo, te lo conté en una conversación, no sé si te acuerdas, en tu casa, tomando once. Cuando ellos me abordan, me mandan para atrás. Uno queda afuera y el otro toma el volante del auto. Y en su nerviosismo, porque era un joven, unos 17, 18 años, deja el arma al costado. Entonces se enfoca en tratar de sacar el auto. Y el arma me quedó así al lado mío. Y uno en esa humanidad, digamos, en la parte del hombre, de la carne, uno piensa en soluciones humanas, como tomar el arma. Pero automáticamente la palabra de Dios se hace presente, el Espíritu Santo comienza a recordar la palabra de Dios, y Él me recordó de una forma tan potente Zacarías 4:7, que dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Para mí eso fue confrontador, y eso me limitó a actuar carnalmente. Y el resultado de eso, con el tiempo, aunque fue complejo, fue trágico, fue, digamos, una experiencia cerca de la muerte, entregar, digamos, de otra manera, decirle, Señor, mi vida te pertenece, estando cerca de una posibilidad de morir, digamos, eh, Dios no, finalmente, digamos, al cerrar ese capítulo, Él nos muestra y nos recuerda que todo lo que ocurrió después, todo lo que ocurrió en el proceso, glorificó su nombre, pero porque se hizo a la manera de Él. Y entender de que no era ni con ejército, ni con espada, ni con esa fuerza que muchas veces viene de nuestra carnalidad, sino es con su Santo Espíritu, es con la verdad de su palabra, con el Evangelio. Por ahí estamos, ahí estamos. Tremendo, tremendo lo que compartes. Escuchar esto, ¿no? Y recordar también eso que habías comentado respecto de tener la posibilidad de a lo mejor hacer justicia por tus propias manos, eh, y no hacerlo, ¿no? De pronto la gente podría decir, oye, pero qué tonto, qué tontería, ¿cómo se le ocurre? Dejó pasar la oportunidad, tenía que hacer justicia. Bueno, Dios te lleva a una comprensión de confiar en Él y decir, esto no lo puedo estar resolviendo yo. Eh, como a la manera que, bueno, era una posibilidad también, ¿no? Era un acto de justicia que podrías haber optado, pero una comprensión que va más allá, ¿no? En ese sentido,
Estoy recordando, a propósito de lo que dices, la muerte de los apóstoles. El Señor Jesucristo, obviamente, primero, ¿no? Ahí está Esteban como uno de los primeros mártires después del Señor. Eh, y luego tenemos a todos los apóstoles, excepto Juan, que se dice que muere de viejo ahí en la isla de Patmos, pero todos mueren sacrificados, ¿no? En el martirio, en la persecución, entregando su vida por el Evangelio. Eh, Esto supone que tenemos que entender que el cristianismo también se trata de ofrendar la vida en el fondo, ¿no? Sería, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, en realidad con toda tu vida. Y tienes que estar dispuesto a situaciones de este tipo, ¿no? A la violencia, al secuestro, al martirio, literalmente. Estoy pensando en otro padre, ¿no? De la fe cristiana, Policarpo, ya siendo anciano. Recuerda que lo vimos también en Historia de la Iglesia, le dicen que se arrepienta, que reniegue contra su Dios, unos 80 y tantos años, y él dice, me ha hecho tan feliz, me ha dado todo, como yo a esta altura voy a hacerle infiel. Pónganle fuego y préndanlo rápido y vamos adelante. Como Sí. con un casi como deseando la muerte. Y vemos también ese intercambio, ¿no? Luego entre este gobernador Plinio y el emperador Trajano, donde da testimonio de estos creyentes fieles que no están haciendo nada más que adorar a su Dios, y él de pronto está confundido porque se le dice que tiene que perseguir y matar a los cristianos. O el caso de Orígenes, que estuvimos revisando ayer, de hecho, con los estudiantes en Historia de la Iglesia. Su padre, Leonidas, lo cría desde muy temprano, le da una crianza en torno a Dios, a su palabra, ¿verdad? Y luego cuando lo toman y lo van a ejecutar, porque también va al martirio y lo van a ejecutar, el mismo Orígenes a los 17 años le dice, papá, tienes que ser fuerte, tienes que levantar la cabeza, no rehuyas el martirio, no cambies tu pensamiento, no cambies tu corazón. Y después vemos a todo esto Ignacio, ¿no? De quien se dice que deseaba la muerte, a Tertuliano, que exaltaba el martirio como una victoria sobre el mal, y Clemente de Alejandría, que enseñaba el martirio como la perfección del amor. Debemos estar dispuestos incluso a entregar la vida, ¿no? Mira, perdón que interrumpa ahora, pero me hiciste recordar también, y para entender un poco lo que estaba compartiendo, la importancia de entregar la vida al Señor completamente, entender en verdad que le pertenece a Él, entender que toda tu vida le pertenece al Señor. Tuve la oportunidad de estar 13 días adentro y existía la posibilidad de donde uno esté, estar 13 días, digamos, en silencio o lamentándose. Pero esa convicción que viene de parte de Dios, que tu vida le pertenece a Él y que también hay un propósito en Él para compartir de Cristo a otros, te hace no estar en silencio. Y digamos, los primeros días, uno de mis mayores conflictos fue ese, enfrentar la muerte. Fue uno de los tratos más grandes personalmente, enfrentar la posibilidad de morir, pensar en la esposa, los hijos, etc. Y fue algo muy tremendo. Y al día quinto, yo recuerdo, porque tenía mi Biblia, me habían dejado la Biblia, me metieron ahí con la Biblia, y leyendo la palabra, eh, llegué a la parte en que Jesús dice, el que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, fue una convicción tan grande la que vino en ese momento, una palabra directa de Dios para lo que estaba ocurriendo, de entender de que mi vida simplemente siempre le ha pertenecido al Señor. Y con mayor fuerza, sin temor alguno, digamos, o asumiendo lo que podría venir después, compartir a Cristo y anunciar a Cristo con toda la fuerza posible. Entonces, ¿en qué sentido? Y esto toma sentido lo que compartía hace un rato sobre Zacarías 4:7, que no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu, cuando también Dios trae esa convicción, es que realmente era su manera.
y su manera trajo un fruto tremendo, porque fueron 13 días de compartirle a mis mismos captores de Cristo, hablarles directamente acerca de la salvación en Jesús, del arrepentimiento, de que se pueden volver a Él, que hay una oportunidad en Él, y fueron 13 días así. Incluso bandido, me acuerdo el primer día, cuando yo llegué, había otro secuestrado que era un africano que trabajaba para la ONU, y él llevaba ahí más o menos como 16 días, hermano en la fe. Y cuando yo llego, él estaba desesperado porque aparte estaba solo, no sabía qué iba a pasar con su vida, y fue un refresco para ambos, yo como recién llegado y para él después de 16 días. Y nos pusimos a cantar y adorar al Señor. Yo llegué tipo a las 4 ahí, y eso fue cuando ya estaba oscureciendo, ya estaba oscuro en verdad, así que nos pusimos a adorar y a cantar al Señor, a orar al Señor. Y cuando los bandidos nos escuchan orar y cantar al Señor, como no había electricidad ni nada, ellos tenían un mini generador, entonces abrieron la puerta, pusieron una alargue a nuestra habitación, trajeron una luz y nos dijeron, tómele, vamos a dejar esto para que oren. Imagínate. Y no solo eso, sino que se sentaron frente a nosotros. La imagen fue más o menos un poco tragicómica porque, claro, eran los bandidos, los duros, los que cuando uno llega se encargan de intimidarte, y Dios se encarga de un momento a otro, de una tarde a otra, de apaciguar sus corazones y hacerlos sentar uno al lado del otro como verdaderos niños, con sus armas, pero como verdaderos niños escuchando. Y eso es dar testimonio. Claro, por mi fuerza, sin duda que no se podría haber generado algo así. Otra vez, Dios recordándome que no era ni con ejército ni con espada, sino era con su Santo Espíritu, y esto tenía un propósito mayor. Ni hablar de mi esposa, que tuvo la posibilidad fuera de compartir el Evangelio en en medios que están totalmente tomados por el posmodernismo, que ni se nombra a Dios, y ella tuvo la oportunidad de compartir a Cristo abiertamente y de forma directa. Entonces, sin duda, Dios tenía un propósito superior. Eso es realmente maravilloso, ¿no? Cuando podemos apreciarlo desde la perspectiva de Dios. Y es maravilloso porque me hace recordar un poco lo que pasó con los mineros, aunque es otra historia, pero como los mineros básicamente perdidos, también ahí tuve la oportunidad de tener contacto con el minero Enríquez, que era el cristiano, ¿no? Que pusieron como pastor ahí de los 33, que de hecho Claro. les enviamos MP3 con la Biblia, con la película Jesús, y después les enviamos las poleras con las que salieron dando gloria a Dios, como un hecho trágico donde alguien va a morir o como alguien es secuestrado y puede morir también, se vuelve una noticia global que Dios utiliza en esta época, en este tiempo, para mostrarse al mundo, ¿no? Porque al final tú terminas, ahora uno googlea y busca tu nombre, tu historia, aparece en la BBC, en distintos medios, ¿no? Que Dios utiliza finalmente para mantenerse vigente, ¿eh? Y no le pide permiso a nadie, ¿no? Desde nuestra perspectiva reformada, Él es soberano y Él es providencial y utiliza todas las cosas para cumplir su propósito. Entonces, qué maravilloso es escuchar, ¿no? Cómo Dios utiliza una historia, igual como lo vemos en el Antiguo Testamento, igual como lo vemos en la iglesia del primer siglo, que parece trágica, pero que la vuelve una bendición para muchos, ¿no? Para los Y que Dios aman a hace Dios, esto en este todas las momento. cosas les ayudan a bien, Amén, amén. de acuerdo a su propósito. Oye, bueno, nos alegra tenerte con nosotros. Estamos ahí con Esteban Zambrano, misionero en Haití, y estamos conversando con él, también estudiante del seminario Martin Bucer, acerca de la importancia de los estudios teológicos en la misión y de cómo esto también nos sirve para enfrentar los desafíos, en este caso, como acabamos de mencionar, un secuestro que podría haber terminado en la muerte, ¿no? Pero que gracias a Dios no fue así y Esteban está con nosotros. Ahora, podrían decir, oye, Esteban es el mono porfiado, porque ¿a dónde está ahí ahora? Se supone que, Sí. oye, pasa un terremoto, yo te voy a comentar algo, ¿eh? Yo he visto en los círculos
misionero a algunas agencias misioneras, que acontece algo. También estuve trabajando en misiones durante 20 años. Y lo primero que hacen es sacar a los misioneros del lugar y que no vuelvan más, básicamente. Pero tú estás otra vez ahí sirviendo al Señor, ¿no? En ese lugar. Sí, bueno, Dios ah, nos ha guiado, la verdad, a permanecer. Sin duda esto viene de Él, ha calmado también nuestro corazón, que en su momento estuvo inquieto por la posibilidad de regresar, digamos, esa parte humana, pero Dios se encargó de aquietarlo, de asegurarlo en Cristo y enseñarnos más profundamente qué significa que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hoy estamos acá hasta que el Señor lo diga y esforzándonos por ser diligentes en todo lo que hay que hacer día a día. Cada día tiene su propio afán. Servir al Señor, a la iglesia y manifestar su gloria en todas las áreas. Y particularmente en el área de la educación, que es la que nos apasiona, es nuestra vocación y a donde deseamos ver la gloria de Dios también. Maestros formados con una cosmovisión bíblica para poder enseñar e impartir también a una nación que tanto necesita a Cristo. Esteban, cuéntanos un poquito más, cuéntanos un poco más acerca de esta carga que tú tienes en el ámbito de la formación, ¿no? Del profesorado. Fíjate que ahora que estaba en Comivam, vi algunas historias de hermanos que dedican efectivamente, se dedican a hacer misión con su profesión. Para ti también esto es muy relevante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más acerca de este vínculo que tú ves, además de la preparación teológica, el ejercicio de una profesión al servicio de la misión de Dios? Sí, bueno, esto se entiende al recordar que todo le pertenece al Señor. Todas las áreas de la sociedad, todos los campos de la sociedad le pertenecen a Él. Y aunque hayamos sido formados, digamos, con una visión y un fundamento, en algunos casos humanistas, otros más postmodernistas, aunque hayamos sido formados con ese sistema de creencia, el Evangelio viene a redimir eso. Por lo tanto, el Evangelio tiene que decir mucho acerca de la educación, del modelo de Dios para la educación, o cuál es el propósito o el fin de la educación. Así que Fundación Vástago, que es la fundación que yo represento, entiende que el propósito de la educación nos dirige a Dios, porque todo proviene de Él. Por lo tanto, todo conocimiento que uno adquiera, todo conocimiento que uno vaya aprendiendo o incluso desarrollando, finalmente nuestro foco es Dios. Ese, digamos, es el núcleo de la educación cristiana. Nuestro foco es Dios. Por lo tanto, la educación tiene que conducir a la alabanza, tiene que conducir a la educación, a la adoración, perdón. Si yo estudio matemáticas, si yo estudio ciencias, si yo estudio idiomas, si yo estudio historia, debe producir en mí adoración para alabar al Señor. Así que, digamos, esa es nuestra visión como fundación, Fundación Vástago, que lo llevamos y lo ejercemos acá en Haití por medio de dos áreas de trabajo. Una es el jardín infantil, el preescolar, digamos, para demostrar el modelo educativo bíblico cristiano en la práctica y también la formación de maestros. Ese es uno de nuestros pilares de trabajo, formación de maestros. Formación de maestros en las áreas técnicas, pedagógicas, en el conocimiento bíblico y en realmente una mentalidad, un pensamiento bíblico acerca de la educación. Y no hacer esa diferencia. Así que básicamente eso es lo que hoy día estamos haciendo y por estas razones. Ok, mira, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. De una vez me gustaría invitar a aquellos que están asistiendo a este webinar y conocen profesores. Vamos a desafiar a la iglesia, ¿no? Está muy cómoda la iglesia acá. Y vamos a desafiar a la iglesia no solo en Chile, en América Latina, o hasta donde llegue este webinar,
a los que están estudiando, a los que están en sus etapas iniciales, a los que están terminando la carrera de pedagogía, por ejemplo, a considerar la misión en Haití, ¿no? Con Esteban específicamente. Porque de pronto uno dice, no, quiero hacer esto, me gustaría, pero después te llegan los 70, 80 años, ya fue. Entonces, vamos a invitar a los creyentes que se están preparando, a los jóvenes de 20 a 28 años, a que antes de involucrarse, a lo mejor en un contexto académico estable, digamos, en su país, que consideren ir a la misión como profesores, acompañar lo que está haciendo ahí Esteban y el ministerio de Vástago, ¿no? Se necesitan profesores. Hay una tremenda necesidad. Y no hay un modelo educativo, no hay currículum, no hay nada más poderoso que el Evangelio. Cambia el corazón, cambian las personas. Cambia ese corazón, ¿no? Y hay propósito, hay esperanza. Si el Evangelio, la semilla del Evangelio es sembrada en el corazón de los hombres, entonces tenemos mejores hombres, maridos, esposos, padres, trabajadores, empresarios, y así es. No hay nada más poderoso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos invitarlos a los profesores a considerar Haití como un campo misionero. ¿Por qué no pensar en un año? ¿Por qué no pensar en un año para ir a servir y para ir a colaborar y a contribuir con esta misión, con los niños y con la gente ahí en Haití? Corriendo el riesgo, sí, corriendo el mismo riesgo que está corriendo nuestro querido Esteban, su esposa, su familia y otros misioneros que están ahí. Estamos para eso. Si decimos que nuestra vida le pertenece al Señor, le pertenece al Señor. Esteban, estamos ya casi a punto de terminar y me gustaría dejarte también un espacio para que tú hagas personalmente esta invitación, a que la gente considere la misión, se sume a lo que tú estás haciendo allá, a lo mejor yendo, pero también ofrendando, orando, no sé, cuéntanos un poco más de eso. La invitación, la verdad es que está abierta. Quisiera simplemente animar a todos mis hermanos que están escuchando esta conversación a que pudieran involucrarse de forma activa, si no es de este ministerio, de otro, para poder dedicar, digamos, tiempo a la evangelización en áreas un poco más difíciles. Así que la invitación está abierta, nuestra vida le pertenece al Señor, como hemos dicho ya en varias oportunidades, todo le pertenece al Señor, y poner esto en oración para que el Señor guíe dónde, cómo, para poder hacerlo, y vivir cada día siendo testigo de su nombre, que eso es lo más importante. Pero aquí en Haití las puertas están abiertas, ahí ustedes pueden, si lo desean, contactarme y yo les puedo dar el resto de la información más precisa. Sería genial poder tener más profesores, específicamente maestros, que puedan venir a colaborar en el trabajo misionero en el área de la educación. Muchísimas gracias, Esteban. Y queremos esos profesores bien preparados, así que la educación teológica también hay que hacerla, o antes, durante, ¿no? O después, pero necesitamos gente bien preparada, profunda, que pueda asumir estos retos, estos compromisos para la edificación de la iglesia, la extensión de su reino y la gloria de Dios. Querido Esteban, ¿sí? Una cosa cortita de lo que tú dijiste recién. Sin duda, estudiar profundamente la palabra. Si es la educación teológica, estudiar profundamente la palabra le da el fundamento que necesita una cosmovisión bíblica en la educación. Así que sin duda lo que acaba de decir Cristian es clave, es importante, porque uno puede tener una intención de educar cristianamente, pero comprenderla, eso requiere de profundizar en la palabra del Señor. Y nuestra América Latina necesita hombres y mujeres preparados, profundos, que puedan asumir estos retos, ¿no? Que no son fáciles. Entonces necesitamos conocer a Dios profundamente, que al final de eso se trata.
Entonces, queridos, estamos cerrando este tiempo. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo, por tu testimonio, tu experiencia. Oramos para que esto sea de bendición, ánimo y desafíe a muchos jóvenes que han estado pensando en servir a Dios y también en misiones en nuestros países, en nuestra región, incluso transcultural, ¿no? En otras regiones del mundo. Así que están todos invitados, se pueden contactar a través de nosotros. Si necesitan más información también, por ahí podemos hacer la conexión con Esteban para seguir sirviendo a nuestro Señor. Vamos hasta un próximo webinar. Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Bendiciones. Gracias, Esteban. Bendiciones. Muchas gracias a ti. Dios los bendiga. Amén.